le estoy dando clases, pero ya volvemos. Ok, aclaro nuevamente, ¿verdad? Esto es esencial, ¿verdad? Que ustedes, ¿verdad? Conozcan ciertas propiedades. Por eso vean que en esta misma imagen lo que les doy a entender es que tienen que conocer palabras claves. En una de las preguntas, de hecho, del examen, un examen paro, venía que, por ejemplo, el acero inoxidable es una aleación entre varios elementos, carbono, no sé si era hierro y otro elemento, ¿verdad? Entonces le preguntaban, ¿verdad? Que cuáles de esos elementos eran, ¿verdad? Metálicos y cuáles eran no metálicos. Entonces, claramente, si nosotros nos ubicamos en la tabla, sabemos que había dos elementos que eran metálicos y el otro no. Aparte de eso, el mismo texto le daba la opción de, ¿cómo es que se llama?, de contestar dos preguntas, ¿verdad? Suelen hacer eso también como para ahorrar espacio en el examen. Entonces, en la otra decían cuáles de los elementos eran maleables o dúctiles. Entonces, recuerden que la ductibilidad y la maleabilidad son propiedades físicas de los metales, no de los no metales. Entonces, esas cosillas son las nada más que las que tenemos que saber, ¿verdad? También, por ejemplo, esto de aquí, ¿verdad? La reactividad. ¿Reactividad qué quiere decir? La capacidad para reaccionar con otros elementos. Los no metales tienen esa capacidad. ¿Por qué? Porque cuando estemos en compuestos vamos a ver que los no metales, como el oxígeno o el hidrógeno, pueden hacer ácidos o pueden hacer óxidos, ya sean con metales o con no metales. Mientras que los metales, entre ellos, no pueden reaccionar. Si yo agrego un metal y lo mezclo con otro metal, ¿qué hacían? Una aleación. Y la aleación es una unión física, no química, ¿verdad? Vean que vamos haciendo como un escalero, vamos a ir agregándole más y más información a lo que ya sabemos. La vez anterior vimos que era una mezcla homogénea y heterogénea. Y la aleación es una mezcla homogénea porque es una mezcla donde yo no puedo ver los componentes, pero yo sé que ahí no hay una reacción química, ¿verdad? ¿Claros con eso? Listo, chicos, sí, claros. Sí, profe. Ok. Vean esto de los bloques, ¿verdad? Esto de los bloques es esencial. Dice, elementos representativos, ¿verdad? Son los que están en verde. Son esas dos primeras líneas, ¿verdad? Y los que están a la derecha. O bueno, en este caso izquierda, no sé cómo lo están viendo, ¿verdad? Los elementos que están en amarillo, que son los del centro, son los elementos de transición. Esos son los elementos de transición. Y los de abajo, que están como en rosado, son los elementos de transición interna o tierras raras. Ahorita vamos a ver cómo aplicamos eso. Estas son las familias de la tabla periódica que tenemos que saber. Las que están en azul, alcalinos, alcalinoterrios, terrios, carbonoides, nitrogenoides, calcógenos, halógenos y gases nobles. ¿Verdad? Profe, Dime. ahí están colocados como bloque también, ¿verdad? Bloques. ¿Dónde? O sea, sí, ese es como la copia de la tabla periódica, ¿no? Sí, digamos, aquí esta es como el esbozo, o sea, la silueta de la tabla periódica. Y esos que están en azules se les pueden llamar familias o grupos, ¿verdad? Los bloques son estos, que posteriormente cuando hacemos en configuración electrónica, recordarán que hay unos que son bloque P, bloque F, bloque S, ¿verdad? Eso sí lo recuerdan, ¿verdad? Lo mismo que hablamos de configuración. Unos son bloque P, bloque D, bloque S. Ahora cuando uno dice 2SP no sé qué, 2S no sé qué, 3S no sé qué, para eso ya tenemos que saber lo de los periodos, porque si no vamos a estar perdidos. ¿Verdad? Por eso aclaro que es como una cuestión acumulativa. Estos son los que tienen que saber, ¿verdad? Yo recomiendo que se los... es que también es otra cosa, digamos. Yo ya me lo sé, entonces no sé qué tan difícil es para ustedes aprendérselos. Pero digamos, yo desde que tengo uso de razón, bueno, química, desde que estaba en el cole, siempre me los aprendí muy rápido, que eran alcalinos, alcalinoterrios y terbios. Y yo sé que los otros pueden ser carbonoides, porque yo sé que la familia, ¿verdad?, que se encuentra ahí es donde está el carbono. Ven acá. Estos tres se supone que son fáciles. ¿Por
¿Por qué? Porque aquí yo sé que está el carbono. Entonces, este se llama carbonoides o familia del carbono. Este se llama nitrogenoides o familia del nitrógeno. Este se llama calcógenos o familia del oxígeno. Esta es halógenos, ¿verdad? O donde se encuentra en este caso el flúor, el cloro, el bromo. Y esta es de los gases nobles o inertes, porque aquí están los gases nobles, claramente, ¿verdad? Pero tienen que ubicarlos ustedes en la tabla periódica. Y como les había dicho, ¿verdad? Que estos se leen de manera que, ¿cómo se leen? Vertical, no. Vertical, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, son estos, ven ahí, metales alcalinoterros, ternos o familia del boro, carbonoides o familia del carbono, nitrogenoides o la familia del nitrógeno, calcógenos o del oxígeno, los halógenos y los gases nobles. Y los metales de transición, esos tienen cada uno sus familias, también familia del escandio, el titanio, el vanadio, etcétera, pero esas no las vemos. Recuerden, familias o grupos. ¿Claros? Profe, disculpe, Sí. fíjese que a mí se me acaba de ir la luz cuando estaba pasando a esta otra materia. ¿Usted hace algún resumen? El problema es que ya más bien vamos a cerrar química y sí necesitamos entrar a física. Pero o sea, rápidamente sí vean lo que hemos visto hasta el momento, para no, porque si no quiero, digamos, como atrasarnos todo con esto. Por ejemplo, lo más importante hasta el momento es esto, clasificación de los metales y los no metales, y los metaloides, ¿verdad? Esto, les mencionaba, ¿verdad? Que hacemos una línea para dividir los metaloides y todo lo que esté hacia este lado, ¿verdad? Los que están en amarillo son los no metales y todo el resto son metales. Eso. Tenemos que tener claro estas características. ¿Qué es maleable? ¿Qué es dúctil? ¿Qué es reactividad? ¿Qué es un elemento conductor, verdad? Esos son los que tenemos que saber. ¿Por qué? Porque uno puede identificar los metales y uno ya nada más discrimina y dice, ok, los no metales son los que no tienen esas características metálicas. Si un elemento es dúctil o maleable, significa que un no metal no tiene la capacidad de ser dúctil o maleable. Si un elemento metálico es brillante, sabemos que los no metales son opacos. Si sabemos que los elementos metálicos son conductores de electricidad o calor, los no metales no. Y la reactividad, sabemos que los elementos metálicos no reaccionan o no se combinan entre sí, solo se mezclan, mientras que los no metales sí tienen la capacidad de reaccionar fácilmente, como por ejemplo el hidrógeno o el oxígeno para hacer óxidos, hidruros, ¿cómo se llama? Hidrácidos, todos esos. La clasificación de los elementos químicos por bloques, que son esos que están en verde, elementos de transición, los que están en amarillo, los que están en amarillo son los de transición, los representativos en verde y los rosados en transición interna. Tenemos estos que son los bloques, la clasificación de elementos químicos por familias, ¿verdad? Que son las familias de ¿qué? Alcalinos, alcalinoterros, terros, carbonoides, nitrogenoides, calcógenos, halógenos y gases nobles. Bueno, vamos a ver. La chica que me dijo que se le fue la luz, sácale un pantallazo a eso, si no lo ha hecho, vamos a ver esto. Y explico rápidamente. El periodo se lee de manera horizontal y desde el 1 al 7. Las familias son las que acabo de mencionar y se leen de forma vertical. Los bloques son 3, transición, representativos y tierras raras. Y cuando se clasifica la tabla periódica por propiedades físicas o químicas, estamos hablando de metales, no metales y metaloides. ¿Me confirma cuando ya saca el pantallazo para avanzar, por favor? Listo, profe. Listo, vamos a ver. Yo también tengo otra duda. Es que yo entré a la clase tarde porque tenía clase en el colegio aún. ¿Ha dejado alguna tarea por mientras? No. Nada. Gracias. Ok. Luego esto está lo del periodo. Clasificación de elementos químicos por periodos. Dice, del 1 al 7, chicos, del 1 al 7. ¿Verdad? Les dije que se lee de manera que Horizontal.
vertical. Horizontal. Se lee de manera horizontal.